Es bueno que estemos acá, ¿verdad? Y tenemos muchas ganas de verles. Estamos trabajando siempre sin parar, viendo milagros. Hoy fue un día de ver milagros. Yo les garantizo, yo les digo la verdad. Pasamos testimonios tremendos, fuertes. Hemos visto la mano de Dios y Dios está cubriendo a su iglesia y vamos a ir hacia la meta sin debilitarnos nunca. Amén. Más de 300 conexiones. Vamos a orar, encomendando a Dios y vamos a desarrollar la palabra en esta tarde. Bueno, Padre, yo te doy gracias, Señor, una vez más en este día, porque tú eres tan fiel con nosotros, Señor. Tú eres nuestro Padre, por pura gracia, por misericordia. Señor, tú nos hiciste hijos tuyos, Señor. Gracias por elegirnos y darnos, Señor, esa sangre preciosa que nos cambió la herencia, nos cambió la identidad, nos cambió el ADN. Gracias porque hoy podemos, Señor, llegar libremente a tu presencia, porque, Señor, somos hijos, no somos extraños, no somos extranjeros ni advenedizos, como dice tu palabra. Y yo me encomiendo, Señor, como un vaso de barro en tus manos para que tú me puedas usar, porque la palabra es tuya, el Espíritu es tuyo, las revelaciones son tuyas, Señor, y la iglesia es tuya, la pagaste, la compraste con sangre. Por eso, Señor, yo sé que estás edificando. Tu palabra dice, yo mismo edificaré mi iglesia. Y yo bendigo a todas las familias en esta tarde, los que tienen hambre y sed de tu palabra, de tu espíritu, y declaro que será una tarde de edificación. En el nombre de Jesús, y ahí donde estás conmigo, todos decimos amén y amén. Muy bien. Bienvenidos, vamos a compartir hoy, vamos a tocar un poquito algunos temas doctrinales, fundamentales, que son muy importantes para la iglesia. A veces son cosas que no comprendemos, pareciera que entendemos, pero no siempre tenemos una revelación real de la palabra, de cómo debe ser, ¿verdad? El reino de Dios es para la gente que entiende la palabra, cree la palabra, conoce la palabra. A través de la palabra se desarrolla la fe. Cuando recibimos la palabra de Dios, recibimos fe, porque la fe es algo que Dios nos da a todo ser humano. Ningún ser humano puede no tener fe. Lo que el ser humano puede es elegir a quién creer o en qué creer, pero no podemos no creer. Es imposible. El ser humano debe creer en algo, porque así fuimos hechos, fuimos preparados. ¿Cómo te puedo decir? El hardware del ser humano está compuesto con la fe, porque dice la Biblia que todos recibimos una medida de fe. Entonces no existe el incrédulo en su estado pleno, en su estado puro no existe. Lo que existe es el ateo, el que no cree en Dios. Pero si no cree en Dios, él cree en filosofías, en el hombre, en sí mismo, en sus ideas, las ideas de otros, etcétera, pero en algo tiene que creer. Bueno, y nosotros somos de la iglesia de Cristo. Todos los que me ven ahí pueden decir amén. Yo soy de la iglesia de Cristo. Yo fui redimido por la sangre. Yo fui comprado por la sangre de Jesús, por la fe. Soy salvo, así dice la Biblia. Y tengo esperanza porque yo sé que esta vida es tan pasajera y no depende de la edad. Podemos irnos rápido, podemos irnos algunos más tarde, otros más temprano, pero todos vamos a pasar de este mundo a menos que Cristo venga antes. Entonces la fe me conecta a la eternidad. Y nosotros sabemos que como iglesia de Cristo, nosotros entendemos que todo lo que tenga que ver con el reino de Dios es sobrenatural. Todo lo que tenga que ver con el reino de Dios es sobrenatural. Y esa palabra, algunas personas no entienden, creen que eso es un invento. No, es lo natural, lo que vivimos nosotros acá, y lo sobrenatural en el ámbito del espíritu. Espiritual y sobrenatural es la misma cosa. En el ámbito del espíritu, está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y nosotros creemos en el poder sobrenatural de Dios. Entonces fíjense que nuestro Salvador Jesús fue el único ser engendrado por el Espíritu Santo. Nuestro Salvador, así lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Él es el único que nació sin pecado. Ningún ser humano fuera de Jesús nació sin pecado. A veces las personas
quieren modificar o quieren enseñar doctrinas que son peligrosas. Hay religiones o personas que creen que otras personas fueron engendrados sin pecado, y eso es imposible. Para haber sido engendrados sin pecado solamente por el Espíritu Santo. Y hay una sola persona en toda la historia de la humanidad que fue engendrado por el Espíritu Santo, no por hombre, no por una relación matrimonial, sino una relación sobrenatural, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. María fue engendrado en el vientre de María, y María concibió a luz siendo una virgen. O sea, nuestro Jesús es sobrenatural. No hay otro que haya nacido del Espíritu Santo. Por eso Él es el Salvador, ¿verdad? Y Él es Dios. Él no es un ser creado. Él no fue creado. Él vino como hombre, pero todos nosotros fuimos creados. Solamente Dios no fue creado. Yo creo que eso es fácil de entender, pero va a corregir muchas cosas en tu corazón. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que porque la tradición, la costumbre, la religión, lo que nos enseñaron, sí, pero los errores también se pueden enseñar por generaciones, por décadas, por siglos, ¿verdad? Porque se parte de un error y de ahí ya vamos, y eso se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, fíjense, por favor, acompáñenme en Lucas capítulo 1, verso 46. Esto es muy importante, iglesia, porque vamos a tocar fundamentos que tienen que ver con tu destino eterno. Lucas capítulo 1, verso 46, hablando de María, la mujer santa, la mujer bendita que fue elegida por Dios para engendrar por el Espíritu Santo en su vientre a nuestro Salvador. Entonces, el origen de todo lo que nosotros conocemos de la iglesia, todo es sobrenatural. Dice, versículo 46, hablando María, dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, María también, como ser humano, reconocía a Dios como su Salvador. No hay un ser humano que pueda ser salvo por sí mismo, porque fuimos creados. Y al ser creados, todos nacimos con ese pecado, con la semilla del pecado, y necesitamos ser redimidos. Necesitamos ser perdonados, restaurados, redimidos por Dios, ¿verdad? Entonces ella dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella fue, ahí está la sabiduría divina, la misericordia de Dios, que eligió a una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, una mujer que venía por generaciones, familias que creían en Dios, que vivían realmente su vida consagrada a Dios. Y dice, sin embargo, como ser humano, ella entendía la diferencia que existía con Dios, y dice: ha mirado la bajeza de su sierva. Sin embargo, dice, he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, si realmente conoces la palabra de Dios, nunca tienes que entrar en el fanatismo de estar burlándote y hablando mal de la figura de María. María es una mujer virtuosa, es una mujer, es un ser humano. Ella no es diosa, ella nació en pecado igual que todos nosotros, fue redimida. Ella fue consagrada, fue preparada para esa tarea tan especial de ser la madre natural de Jesús, ¿verdad? Ella no es madre de Dios, porque Dios no puede tener madre ni padre. Dios no fue creado, Dios no fue engendrado. Dios es el principio de todas las cosas, y tenemos que tomar la palabra con revelación y entendimiento para fundamentar nuestra fe en lo correcto. Dice, verso 49, dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Entonces, ahí nosotros vemos el nacimiento de Jesús fue sobrenatural, engendrado por el Espíritu Santo de Dios.
Toda su vida fue sobrenatural, toda su vida. Su resurrección fue algo absolutamente sobrenatural. El fundador, el fundamento, la piedra principal de la iglesia cristiana que es Cristo, todo es sobrenatural. Su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección. Por su muerte, ¿por qué tan sobrenatural? Y porque estaba descrita perfectamente. Ya desde el Antiguo Testamento, de cientos de años antes, ya estaba profetizado todos los detalles. Estaba en la Biblia profetizado que sus manos y sus pies iban a ser perforados. Estaba profetizado que sus ropas iban a ser sorteadas. Estaba profetizado todo, que se iban a sortear las ropas de él, etcétera. Detalles, que él iba a nacer en Belén, que iba a entrar en Jerusalén en un pollino. En fin, infinidad de profecías ya cientos de años antes de que ocurra el hecho con él. Y la iglesia nació en Pentecostés. La iglesia es sobrenatural, porque ¿cómo nació la iglesia? No es que vino un hombre y dijo, hoy voy a fundar, yo soy el fundador, el miembro, como en algunas iglesias tanto la gente quiere usar eso, yo soy el miembro fundador. No, la iglesia de Cristo vino a ser fundada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Y Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga otro consolador. El Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no le ve, no le conoce, pero Él estará con ustedes y estará en ustedes. Ahí comenzó la iglesia sobrenatural en Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, lenguas, lo sobrenatural, hablaban idiomas y la gente se sorprendía por lo que estaba pasando ahí, que esa gente común comenzó a hablar en todos los idiomas, habían señales, la iglesia crecía sobrenaturalmente. Dice el libro de los Hechos que la salvación comenzó a esparcirse porque la gente era salva, se arrepentía de sus pecados, la gente se liberaba de las opresiones satánicas, diabólicas, la gente se sanaba físicamente. El bautismo de fuego, el bautismo en lenguas, a lenguas del Espíritu, etcétera. O sea, toda la iglesia es sobrenatural y esto es importante que sepas, iglesia de Cristo, que lo sobrenatural siempre es perseguido, siempre es rechazado, siempre es burlado por una simple razón, porque la mente natural no puede entender las cosas del Espíritu. Ahí es lo que vamos en esta tarde a entrar un poquito en fundamento. ¿Por qué? Donde la iglesia comete un error cuando quiere suavizar su mensaje o quiere dejar de vivir de tal manera que no le moleste a la gente. Y la gente, solamente por el hecho de que vivas la fe, de que creas en un Dios sobrenatural, de que testifiques del poder de Dios, de que prediques el evangelio, ya es suficiente para que mucha gente no simpatice contigo. Entonces, ahí viene el problema en que muchas congregaciones se enfrían, se debilitan, ya no viven por fe, ya no predican el evangelio, no confrontan el pecado, y eso puede ser muy peligroso para todos nosotros. Ninguno de nosotros está exento de eso. Tenemos que pedir a Dios en su misericordia que Él nos guarde, que guarde nuestros corazones, que nos mantenga en el camino correcto hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Este mundo es demasiado pasajero, es demasiado corto el tiempo que estamos acá. Yo no quiero perder mi eternidad por desenfocarme en esta vida tan pasajera y ¿cómo te puedo decir? Tan corta que nosotros vamos a vivir acá. Bueno, entonces, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12, ustedes lo pueden ver ahí, por favor, ayúdenme, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, no existe eso de que vos vas a vivir tu vida de fe, tu vida sobrenatural, tu vida, por ejemplo, le encontrás a alguien en la ruta, se accidentó, le atropelló un auto a alguien que iba en moto, cayó. Si eres de la iglesia de Cristo y estás en ese momento, lo que tienes que hacer es rápidamente llegar para ver si todavía tiene conciencia, le hablas de Cristo, ora por él, cree que Dios le va a restaurar, le va a sanar,
que estás en la expectativa de ver siempre el poder sobrenatural de Dios, y eso obviamente va a hacer que la gente te trate como loco, como una persona que no está en sus cabales, porque la mente natural no puede entender, para ellos es ridículo. Entonces la burla es lo mínimo que recibimos si de verdad queremos vivir, si todo está muy de acuerdo, políticamente correcto, si la iglesia no confronta pecado, la gente se congrega pero nadie les incomoda, viven como quieren, hacen lo que quieren, no viven en santidad. Entonces ahí estamos entrando en un problema grave. Eso es lo que llamamos nosotros la iglesia amigable, la que no dice ciertas cosas para que la gente no se enoje, para que la gente no deje de diezmar, no deje de congregarse, para que no se vaya a otro lugar. Entonces se comienza a suavizar el mensaje, no se predica la palabra, no se muestra el camino de Dios como debe ser, y ahí entonces la iglesia deja de ser un cuerpo vivo para convertirse en una organización. Una organización es formada por hombres, pero la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Es un cuerpo que tiene un solo espíritu, tiene una cabeza que es Jesucristo, y la iglesia está organizada, pero no es una organización. La iglesia tiene su organización bien definida en la palabra. En la iglesia hay autoridades espirituales, hay gobierno, hay orden, está todo establecido, pero somos un cuerpo y el cuerpo está bien organizado. Yo no puedo decir que mi cuerpo sea una organización, porque mi cuerpo es un organismo, tiene miembros, tiene órganos, están todos organizados, pero yo no soy una organización, soy un cuerpo, estoy en un cuerpo, ¿me pueden entender? Entonces, la iglesia amigable elige a sus autoridades, la autoridad emana del hombre. Hay lugares en donde la gente puede votar a ver si el pastor sigue o no sigue. Y cuando la gente decide quién es el pastor y si le quiere cambiar al pastor, la autoridad emana del pueblo. Eso se llama democracia. Y nosotros en la iglesia de Cristo estamos en la teocracia. Y la teocracia tiene su orden, tiene su manera que está. No vamos a hablar de ese tema en esta noche, en esta tarde, pero es una diferencia. En la iglesia amigable se reemplaza el poder por los métodos y por las técnicas. Por eso cuando predicamos el evangelio debe ser predicado en base a la cruz de Cristo. Es sobrenatural. Yo no puedo estar ganando almas con técnicas psicológicas ni con promesas dulces, porque la conversión viene como producto de un arrepentimiento. Y el arrepentimiento yo no lo voy a lograr con mensajes convincentes, mensajes elocuentes, sino con el poder del Espíritu Santo. A veces yo puedo dar una palabra tan sencilla, pero esa palabra toca el corazón, esa palabra trae convicción. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, está usando mi palabra para convencer de pecado, para traer arrepentimiento. Yo no puedo cambiar. Hay gente que cree que la iglesia va a crecer porque tenemos un método excelente, tenemos una estructura excelente, una organización excelente, y ese es un error tremendo. Estamos organizados, pero no somos una organización, somos un cuerpo, y el Espíritu de Dios está vivo y está presente. Los apóstoles que están en la Biblia, y ese ministerio está siendo restaurado, tal vez desde los años 70 o un poquito más, siendo restaurado el ministerio apostólico que siempre mencionó en la iglesia, porque la iglesia fue perdiendo muchas verdades, muchas revelaciones, y estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hoy nosotros podemos decir que los 5 ministerios han sido restaurados, cada uno cumple su función, pero en la ausencia de los apóstoles surgieron los administradores. Porque los apóstoles son los que ponen fundamentos, son los que expanden la visión, son los edificadores, son los que pastorean a los pastores. Esa es una función específica que Dios puso en el cuerpo de Cristo. Y el otro tema es que se suaviza el mensaje de la palabra para que nadie se ofenda, como te dije hace rato. Entonces, ¿qué me debe a mí interesar realmente? Si eres parte de la iglesia de Cristo
y tienes el deseo en tu corazón, ya tienes definido, existe Dios, existe cielo, existe el infierno, no vayas a posponer tu decisión y esperar que cuando te mueras que otros recen por vos para que vos te vayas. Esa es una mentira. La oportunidad que el ser humano tiene es ahora. Yo soy dueño de mi voluntad. No que después de muerto alguien va a interceder para que yo me vaya al cielo o lo que sea. Eso no es cierto, eso no es bíblico, es una mentira, es una doctrina falsa. Se ora por los vivos y mientras estamos vivos tenemos la responsabilidad delante de Dios de tomar la decisión correcta. La decisión que te lleva a la vida eterna. ¿O por qué te parece que murió Cristo en la cruz? Es para darnos la oportunidad de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que a mí me debe interesar en lo más íntimo? Ahí donde estoy yo y Dios. Independiente a la opinión de la gente. No te dejes llevar por la opinión de la gente, porque la gente puede opinar que tú eres muy recto, muy íntegro, muy honesto, pero la pregunta es, ¿y qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? Dios te ve en la intimidad. Dios sabe quién realmente eres. La gente escucha tu palabra, ve tu apariencia, ¿verdad? Y hoy en día está la ciencia cada vez es más avanzada para mostrar fachada, para mostrar apariencia. Pero ¿de qué sirve que la apariencia sea aplaudida por los hombres si al final en la tribulación te quedas? Hablar de la tribulación para la mente natural es una locura, es motivo de burla también, pero no me importa, a mí se me abrieron los ojos, yo conozco la palabra, tengo la revelación de la palabra y yo estoy decidido, yo quiero ser arrebatado como remanente de la iglesia de Cristo. En Proverbios capítulo 16, verso 2, puedes anotarlo por favor, Proverbios capítulo 16, verso 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios, Jehová, es el que pesa los espíritus. Entonces, escúchame, mi amado, si eres parte de la iglesia de Cristo, siempre necesitas a alguien que evalúe tu vida, porque en tu propia evaluación, tus caminos todos son limpios. Todos tus caminos pueden ser rectos. Necesitas, no importa cuántos años tengas, no importa qué cargos tengas en la iglesia, alguien tiene que evaluarte con toda honestidad. Por eso es importante también que los matrimonios en la iglesia sean sanos. Porque si mi esposa que vive conmigo, ella se da cuenta de que yo estoy mintiendo, que yo te predico una mentira, que yo no vivo por fe, que yo no tengo intimidad con Dios, entonces es una mujer corrupta, es una mujer que no tiene temor de Dios, entonces somos dos que estamos mal y vamos a ir al infierno. Todas las esposas deben ser como una ayuda idónea para que los hombres de Dios tengamos vidas íntegras. Por eso es importante que el matrimonio sea realmente válido, el matrimonio sea sano. Yo lo mismo con mi esposa y viceversa. Y después la iglesia. Y tengo que tener autoridades espirituales sobre mi vida que me corrijan, que me exhorten, que me enseñen a caminar el camino correcto. Porque si yo solamente me autoevalúo, yo siempre voy a tener mi opinión positiva hacia mi persona. Pero Dios es el que pesa los espíritus. Eso dice la palabra. ¿Me pueden decir amén a eso? Entonces, uno de los mensajes extremadamente peligrosos, eso ya les hablé un poquito la vez pasada, es la doctrina de la supergracia. Por eso me quiero tomar un poquito más de tiempo hoy para darte este fundamento. Ok, escúchame. Uno de los mensajes extremadamente peligrosos es la supergracia. Escúchame, nosotros conocemos hoy lo que el origen de la iglesia evangélica, por decirte así de una manera, aunque yo creo en lo profundo de mi corazón que la iglesia de Cristo nunca dejó de existir. Antes no tenían nombre porque eran grupitos pequeños que andaban huyendo, escapándose, escondiéndose en las montañas, eran perseguidos, eran tratados de herejes, eran asesinados, ¿verdad? Pero así como algo más oficial, como algo más
organizado. Comenzó el protestantismo allá por los 1517, si mal no recuerdo, ¿verdad? Un sacerdote católico se rebeló, se levantó y se rebeló, y él creó las famosas 95 tesis, en donde él reaccionaba. El protestantismo surgió, por eso le dieron el nombre de protestantismo, ¿verdad? Porque surgió como una protesta, una queja, una acusación contra la falsa doctrina de las indulgencias, en donde la gente podía pagar para ser salvos. La gente pagaba. Entonces surgió, como no es mi interés entrar en temas históricos, porque me interesa darte la palabra viva y revelada y no meterme tanto en historias teológicas, ¿verdad? Eso lo puedes hacer en tu casa, pero quiero decirte cómo comenzó esto. Entonces comenzó como una reacción. Una reacción. ¿Por qué? Porque ahí era la doctrina, era tienes que hacer algo específicamente para ser salvo. O pagar con dinero o hacer algo porque eso te hacía salvo, ¿verdad? Y entonces surgió el otro extremo. Martín Lutero tuvo esa revelación, la palabra se le reveló y él entendió que la salvación es por fe y es por gracia. Pero ¿saben qué? Cuando hay una reacción, siempre la reacción tiende con el tiempo a ir al otro extremo. Entonces hay una doctrina que enseña que se compra la salvación con obras o con dinero o con lo que sea, se compra. Pero hay otra doctrina que se fue al extremo, es que ya para la salvación ya es absolutamente libre, nada, no hay que hacer nada, solamente yo tengo que creer mentalmente en lo que hizo Cristo y ya está, yo soy salvo. Esa es una doctrina también por demás peligrosa, porque lo que viene de Dios es con equilibrio. Por eso quiero hablarte sobre esto y te pido en el nombre de Jesús que te despojes de todo prejuicio, anota, estudia, escucha para poner fundamento y deja que el Espíritu Santo, si te tiene que corregir, que te corrija, y si no, entonces bueno, vas a decir no estoy de acuerdo con esto, esta no es mi casa, voy a buscar otro lugar. Bien, yo lo respeto, pero tengo que enseñarte lo que yo conozco y lo que yo creo y lo que yo vivo de la palabra. Efesios capítulo 2, verso 8. Vean conmigo, por favor, Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, Dios te da la gracia y Dios te da la fe, pero tú tienes la voluntad. No te olvides de eso. Entonces yo no me puedo gloriar de nada porque recibí algo inmerecido y Dios me dio la herramienta para llegar a la gracia, que es la fe. Pero como te dije al principio, yo puedo decidir cómo uso mi fe, en quién deposito mi fe, en qué creo. Y te voy a explicar un poquito más sobre eso. Escúchame. La palabra dice que somos salvos por gracia. La palabra gracia es charis. Se escribe charis, es charis. Y esto significa, es una divina influencia sobre el corazón. Es una divina influencia sobre el corazón reflejada en la vida. Una persona que está bajo la gracia tiene la influencia divina en el corazón y se refleja en la vida. Gracia significa ser aceptable. Gracia significa ser beneficiario del favor. Significa regalo. Significa don, significa dignidad. Eso es gracia. Imagínate, Dios te coloca en una posición donde estás bajo la influencia divina y eso se refleja en tu vida. Esto es un poquito más profundo lo que te voy a dar hoy. Por eso me gustaría que prestes atención y que vayas anotando. Entonces, estás bajo la influencia divina, en tu corazón se refleja en tu vida. Eres una persona aceptable para Dios cuando estás bajo la gracia. Eres beneficiario del favor de Dios. La gracia es un regalo de Dios, es un don de Dios
y es la dignidad que Dios te concede. No importa tu pasado, tu trasfondo. Ok, eso es la gracia. Ahora dice, por medio de la fe. Entonces, escúchame, porque yo creo en la palabra, cuando el Espíritu que trabaja con la palabra, yo escucho la palabra y el Espíritu me convence y yo respondo positivamente, porque yo puedo no responder, yo puedo rechazar, yo puedo decir es una tontería. Es más, la Biblia dice en Juan capítulo 3, Evangelio de Juan dice que la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron a la luz, amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Por qué mucha gente rechaza el Evangelio? Porque no quiere soltar su pecado, porque no quiere dejar su mal camino. Entonces rechaza, tiene la libertad de rechazar. En este tiempo de la gracia puede rechazar. Pero Dios te dio la fe para creer si decides creer. Si decides responder al mensaje de Dios, entonces porque yo creo, me arrepiento. Escúchame, ahora, la fe, según la Biblia, no es algo meramente mental o conceptual, como mucha gente cree. Ahí está el problema. Y ese error les puede costar la vida eterna. ¿Por qué? Porque la gente cree que es lo que yo creo acá en mi mente, ya está. Es suficiente. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuántos paraguayos, por hablar solamente de esta nación, yo sé que hay otros países también que nos están acompañando, gracias a la gente de Ibiza, que siempre está con nosotros en España y diferentes lugares de España, de Colombia, gracias a la gente de Argentina, Brasil, bueno, hay varios países, Perú, Ecuador suelen estar conectados, El Salvador también. Bueno, no importa la nación, escúchame, ¿qué es tan importante para nosotros entender? Que en este país, como ejemplo, todos, la mayoría, cree mentalmente en Jesús. A cualquier paraguayo, la gran mayoría de los paraguayos del pueblo, uno le pregunta, ¿vos crees que Jesús existió o existe? ¿Y qué te va a decir? Claro que sí, pero ¿por eso es salvo? No, no se refleja en su vida la gracia de Dios. No hay diferencia, no hay cambio, no hay arrepentimiento. Cree, está acá. Entonces la religión también te puede llevar a un estado, a una situación en donde vos crees. Pero eso no es gracia, eso no es fe. Esa fe, ese creer no te introduce en la gracia. Ahí es donde tienes que entender esto. Mateo capítulo 3, verso 7, por favor. Mateo capítulo 3, verso 7. Escucha lo que dice. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, escúcheme, eran gente conocedora de la palabra. Eran los más expertos de la palabra, los judíos que conocían perfectamente el Antiguo Testamento, conocían la Torá, conocían la tradición de los profetas, conocían todo. Eran gente entendida en la palabra. Escúchame, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, al bautismo de Jesús, les decía, generación de víboras, imagínense, a la gente de autoridad, del clero, la gente eclesiástica, la gente de la religión oficial. Y Jesús era alguien que andaba en sandalia por las calles y venía a predicar el reino. Y se acercaban todos los religiosos y él le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les dice él, escúcheme, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Tu arrepentimiento, si es producto de la fe, genera frutos. ¿Eso qué significa? Cambios muy visibles. Los frutos se ven. Los frutos identifican al árbol rápidamente. Cuando ves un fruto ya sabes de qué árbol estamos hablando. Entonces dice, no es que porque ustedes vienen y se bautizan, se informaron mal, señores. Aprendieron que hay que dar este paso para librarse de la ira venidera, para librarse del juicio, pero están equivocados. Esto no es solamente rito, esto no es solamente cumplir una tradición religiosa, no te sirve para nada la tradición religiosa. Dice él, entonces, tienen que tener frutos dignos de arrepentimiento. La fe
genera arrepentimiento, o si no, no es fe y no te introduce a la gracia. La supergracia tolera el pecado. La supergracia confunde a la gente y les lleva por un camino totalmente engañoso. Entonces, ¿saben cómo dice en otra versión? En la versión Dios habla hoy, dice: pórtense de tal modo que se vea claramente, que se han vuelto al Señor. Por eso yo creo que hay mucha gente muy enferma espiritualmente que está en las congregaciones, en la mía también, y en las congregaciones en todo el mundo. Porque el remanente no es exclusividad de ninguna congregación. El trigo y la cizaña caminan juntos, así dice la palabra. No hay una congregación que pueda garantizar: yo quisiera que todos se vayan, que nadie quede en la tribulación, pero yo no sé, no hay una congregación en el mundo que pueda decir todos no. ¿Por qué? Porque no sabemos el corazón de las personas. Y dice ahí, en esta versión, Dios habla hoy, dice: pórtense de tal modo que se vea claramente. Pero si yo miro a las personas, hablan como habla el mundo, chismean como el mundo, no perdonan, son rencorosos, viven doble vida, tienen corazones y mentes sucias, viven en la inmoralidad, no tienen una familia sana, son agresivos, violentos, les gusta robar dinero ajeno, están haciendo miles de cosas. Entonces, ¿dónde se ve claramente que están bajo la gracia? Por eso, hijo amado, Jesús dijo que el reino es un camino angosto. Y estoy seguro de lo que te digo. El arrebatamiento antes de la tribulación no va a ser masivo. No es que, no, yo acepté a Cristo en el altar, yo era de tal iglesia, soy miembro y yo me voy. No es así. La supergracia te miente, te anestesia, no te prepara. No te prepara. La palabra con el Espíritu Santo te prepara para ese tiempo. Entonces dice en otra versión, en la traducción al lenguaje actual, dice: demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Entonces, acuérdate lo que te dije al principio. Un extremo es la supergracia. Ok, todos somos salvos, yo acepté a Cristo, yo creo, tengo mi creencia correcta, yo me voy al cielo. Mentira. El otro extremo es: yo tengo que pagar de alguna manera, o con obras o con algo, me tengo que mortificar. Algunos antes se daban de látigo, otros compraban con dinero, otros trataban de hacer cosas. No, ni un extremo ni otro. Yo, porque tengo fe, mi fe provoca obras que demuestran que realmente creo en Dios, y demuestran por mis obras y mi conducta, se puede ver que estoy bajo la gracia de Dios. ¿Será que me pueden entender en esta tarde? Por eso, este tipo de enseñanza hay que tomarse un tiempo, porque no te puedo dar un solo versículo y dar 2, 3 palabras para que se entienda. Es una revelación de la palabra. Entonces, préstame atención, por eso es tan importante. El balance de la gracia es esta. Escúcheme. Muchos entienden la gracia solo como el favor de Dios para ser salvos. Acá viene algo muy importante. Por favor, anótalo y presta atención. Muchos entienden la gracia solo como el favor de Dios para ser salvos. Pero escucha, la palabra es mucho más amplia y yo no voy a entrar en todo, pero te voy a dar un punto específico. La gracia es mucho más que eso, ¿verdad? Pero puntualmente te voy a leer un pasaje para hablarte de un tema en este contexto. Es el poder de Dios, la gracia, es el poder de Dios para vencer al pecado. No puedes decir que estás en la gracia si vives pecando. Ahí hay una tremenda enseñanza errónea que le adormece, le anestesia a mucha gente. Romanos capítulo 6, verso 12, por favor. Romanos capítulo 6, verso 12. Si me pueden acompañar, tengo que buscar porque ya no pude anotar. Bueno, Romanos capítulo 6, verso 12. Si lo tienen ahí, acompáñenme. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Escúchame, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estoy bajo la gracia, tiene que venir un poder de parte de Dios que me ayude a vencer al pecado. La gracia no es caí, me arrepentí, caí, me arrepentí, caí, me arrepentí, en el mismo pecado. Forniqué, pedí perdón, vuelvo a fornicar, vuelvo a pedir perdón, vuelvo a fornicar, vuelvo a pedir perdón. Caí en adulterio, me arrepentí, vuelvo al adulterio y me arrepentí, vuelvo al adulterio. Esa es una falsa doctrina, iglesia. Esa es una falsa doctrina. La gracia rompe el poder del pecado en tu vida. Rompe. Por eso quiero que llegues a una conclusión en esta tarde. Entonces, Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, la gracia te liberta, no solamente te perdona, te hace libre. Por eso el remanente no vive como el resto. El que está en la religión vive con su pecado. Y te voy a explicar más adelante la diferencia de tentación y pecado. Pero dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El que está bajo la gracia se santifica. Escúchame, los frutos se ven. El que está bajo la gracia ya rompió con el pecado en su vida y como fruto tiene la santificación y como fin la vida eterna. Por favor, anótalo porque es fundamental. Esto va a marcar la diferencia en tu vida eterna. Verso 22, te vuelvo a leer. Ahora que habéis sido libertados del pecado, por la gracia, tiene el poder de romper el pecado. Y hechos siervos de Dios. Escúchame, el que está bajo la gracia, presta atención, iglesia, que no se te pierda ni una palabra. El que está bajo la gracia, primero, rompe el pecado. Número 2, es siervo, o sea, sirve a Dios. No me diga que estás bajo la gracia si no le sirves a Dios. Imposible. La cabeza de la iglesia es el Señor. Al Señor se le sirve. Dice Dios en Malaquías, al Padre se le honra, al Señor se le sirve. ¿Dónde pues está vuestra honra y dónde está vuestro servicio? Entonces, el que está bajo la gracia rompe con el poder del pecado. Número 2, sirve a Dios. Número 3, tiene como fruto la santificación. Y número 4, la consecuencia es la vida eterna. No sé si me puedes entender en esta tarde, iglesia. Esto es tan tremendo y tan importante. Pecado, ¿verdad? El pecado se rompe, me convierto en siervo. El fruto visible, no es que yo diga, estoy bajo la gracia porque yo me voy a esta iglesia, no, el fruto que va a hablar de la gracia en la que vives es la santificación. La santificación no es algo que yo logro con un esfuerzo humano. No es algo que yo logro porque yo trato de... No, si no, eso no sería sobrenatural, eso sería un producto mío. Y la santificación es el fruto de vivir libre del pecado, de vivir sirviendo a Dios y de vivir como consecuencia en santidad. Entonces, iglesia, cuando suene la trompeta, te irás con el remanente. Los que están en esa condición se van a ir y van a ser arrebatados. Ese es el camino, iglesia. Entonces, Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos capítulo 5, verso 20. Por favor, lean. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Te voy a explicar ese versículo. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ok, acá la palabra abundó, cuando la ley se introdujo para que el pecado abundase,
no significa que el pecado aumentó. No, significa que salió a la luz. Porque la palabra explica en otro pasaje que donde no hay ley, no hay transgresión. No se puede conocer como un delito o como un crimen si no hay una ley. Cuando la ley se promulga, se establece, entonces ya sabemos cuáles son los límites y el que sale de la ley está cometiendo un crimen. Ok, eso dice la palabra. Cuando surgió la ley, se manifestó el pecado. No que no haya habido pecado en el mundo, el pecado hubo desde Génesis capítulo 3. Pero viene la ley y se manifiesta el pecado, se identifica, se conoce. Ok, pero acá viene algo peligroso en la mente y el entendimiento y la enseñanza de mucha gente. Dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el peligro? El peligro es que la gente entiende que la gracia es una carta blanca para pecar. Que la gracia es, abundó el pecado en mi vida, yo estoy en pecado siempre. La gracia es un mensaje amigable, es que si seguís pecando, igual la gracia sobreabunda. Entonces podés tener un historial de pecado y arrepentimiento en la misma área. Y podés estar teniendo un pecado de inmoralidad, pero ¿qué pasa? Pasó un tiempo, te arrepentiste, llegaste otra vez y lloraste un poquito y ya está, pero después volvés otra vez y el historial de tu vida, escúchame, hay una doctrina diabólica que entró en tu mente, es mentirosa y no te va a permitir ser parte del remanente. Esa no es la gracia que sobreabunda sobre el pecado. Es mentira y te voy a demostrar bíblicamente. Esa persona no está bajo la gracia, esa persona está bajo el engaño. Parece creyente, parece evangélico, parece conoce la Biblia, tiene la Biblia, tal vez tenga ministerio, todo lo que vos quieras. Pero la palabra de Dios dice que esa persona no está bajo la gracia porque la gracia tiene como fruto que vivas en santificación. No sé si me puedes entender, iglesia. Entonces, ¿cuál es la explicación? Romanos capítulo 6, verso 1. Romanos capítulo 6, verso 1. Te explica clarísimamente. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, como me dijeron que donde hay pecado sobreabunda la gracia, entonces algunos decían, entonces yo peco y va a haber más gracia. Y si yo caigo en pecado, hay más gracia. Y ahí hay mucha gente que ya se estancó, no es limpia, no se santifica, su vida espiritual está en decadencia, están mal. Hace rato que salieron de la gracia y ni se dieron cuenta. Entonces dice, fíjate en versículo 2, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia mata al pecado. Y si nos mató para el pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en el pecado y decir que estamos bajo la gracia? Es una doctrina diabólica mentirosa. La religión es muy peligrosa, iglesia de Cristo. Prepárate y entiende. La gracia, Dios siempre me perdona y me limpia. Porque cuando caigo en el mismo pecado, yo me arrepiento y me vuelvo otra vez a restaurar. Mentira, iglesia, está casero. Tienes que tener un arrepentimiento genuino que te mate al pecado y que mate al pecado en tu vida. Eso es la gracia. Cuando mata al pecado, definitivamente, entonces comienza tu proceso de santificación en esta tierra. Comienzas a servirle a Dios. ¿Saben por qué te dije el orden hace rato? Porque si no estás bajo la gracia, no vences al pecado. Si vences al pecado, necesariamente le sirves a Dios. Por eso el que no le sirve a Dios siempre tiene problemas de carácter no transformado, no vive en santidad, su mente se enferma con cualquier cosa, no tiene vida de oración, no tiene consagración. ¿Por qué? Porque el servicio es parte del eslabón. La cabeza de la iglesia es Señor. Y tenemos que servir, y el servicio es la clave para que te santifiques. La santidad significa separado para.
para que Dios te use, tienes que estar separado. Entonces, si no sirves, no hay un proceso de santificación. ¿Me puedes decir amén? Todo esto son las evidencias de si estás bajo la gracia o no. Entonces, los que hemos muerto al pecado, dice el apóstol Pablo, ¿cómo viviremos aún en él, iglesia? Lo que yo quiero en esta tarde es que al escuchar esta palabra, definas en tu corazón. ¿Quieres ser parte del remanente? ¿Te quieres ir al arrebatamiento? ¿Quieres zafar de la tribulación? Entonces recibe la palabra y camina de acuerdo a ella. Nuestra iglesia es sobrenatural. No es solamente una cuestión académica, didáctica, de aprender letras, meterme en la mente y no, es vivir en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es el poder de Dios para vencer el pecado. El poder de Dios no es solamente para sanar enfermedad o para resolver un problema matrimonial. No, el poder de Dios, lo primero que hace en tu vida es mata el poder del pecado que te tenía esclavizado. Ahora eres siervo de la justicia, ya no eres siervo del pecado. ¿Me pueden decir amén? Estábamos hablando en Hebreos capítulo 10, hablamos del versículo 26. Versículo 26 dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, ¿verdad? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Dice, verso 29, ahí estábamos quedando, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta a quién? Afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu de gracia. Estamos hablando de la gracia. Y el verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a quién. El Señor juzgará a quién. ¿A quién está hablando? Juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Estamos hablando, es una palabra, iglesia, que viene para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Bueno, Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Ustedes lo conocen este pasaje. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, escúchame, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es tan importante que nosotros entendamos acá, iglesia? Escúchame. La confesión genuina. Cuando nosotros de corazón, por la fe, creímos a la palabra y por la fe nos arrepentimos delante de Dios, ¿verdad? El perdón de los pecados ocurre, pero ¿cuál es la evidencia de que estoy caminando bajo la gracia? Que yo entro en un proceso de santificación y ahí viene la limpieza, de nuestra iniquidad y de nuestra maldad. La limpieza de nuestra iniquidad es la evidencia de que estamos caminando bajo la gracia. La riqueza es cuando nosotros vemos que estamos caminando bajo la gracia, nosotros recibimos el poder de Dios para que podamos ser restaurados y ya no estar cayendo siempre en el mismo pecado. Ahí se nota el poder de la gracia operando sobre mi vida. Las personas que no vencen, no derrotan al pecado, yo creo que me pueden ayudar y apagar estas luces. Se están quejando mucho la gente. Mejor apagar y voy con la luz de siempre nomás, ¿verdad? Entonces, escúchenme. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo estoy caminando bajo la gracia, una de las evidencias es de que el proceso de santificación viene en aumento sobre mi vida. ¿Entienden lo que dice la palabra? Bueno, entonces
no confundas, iglesia, y acá viene otra confusión para mucha gente, no confundas pecado con tentación. Son dos cosas diferentes, por eso mucha gente entra en confusión al no discernir la diferencia clarísima en la Biblia entre ambas cosas. Quiero que prestes atención, por favor. En Hebreos capítulo 4, verso 15, Hebreos capítulo 4, verso 15, lean lo que dice acá, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Presta atención, iglesia, está hablando de Jesús, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, ahí está la diferencia, pero sin pecado. Fue tentado en todo. Eso significa, iglesia, piensa conmigo, cualquier pecado en cualquier área. El proceso que pasó Jesús fue un proceso extraordinario. Él se identificó con el pecado de toda la humanidad. Las cosas más horribles le tentaron a Jesús. Aún el mismísimo Satanás en persona se le apareció a tentar. Y todas las tentaciones habidas y por haber tuvo que soportar Jesús, pero, la Biblia dice, pero sin pecado. Él resistió a toda tentación. El verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, y quiero que prestes mucha atención, tu distancia del trono marca la diferencia en tu vida. Acércate al trono de la gracia. Cuando nosotros no estamos cerca del trono de la gracia, no tenemos el poder para vencer al pecado. Por eso Jesús tenía una vida de oración extraordinaria. Por eso Jesús se pasaba noches enteras sin dormir. Por eso Jesús se pasaba buscando a Dios todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque en la medida en que te distancias del trono de la gracia, pierdes el poder para vencer al pecado. Por eso Jesús decía: velad y orad para que no caigáis en tentación. Para que no caigáis es la clave, acercarte al trono de la gracia. Acércate. La distancia que tú tienes del trono de la gracia se va a ver en el poder sobrenatural en tu vida para vencer esos pecados que te tenían enfermo, pobre, debilitado, avergonzado. Ese pecado que destruyó tu familia o destruyó tus relaciones más importantes. El pecado que no te permitió prosperar en el ministerio, no te dio autoridad. El pecado que abría puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Se vence cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia. Y en el trono de la gracia, entonces alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Entonces, es fácil, iglesia, analiza tu propia vida, ni siquiera mires la vida ajena. Es solamente en el momento en que te debilitas espiritualmente, es cuando vuelven todas las cosas antiguas. Cuando te debilitas espiritualmente, es cuando todo vuelve, cuando el pecado vuelve con fuerza y comienza a clavar tu carne y a destruir tu vida espiritual. Entonces, por eso es tan importante, y quiero mencionarte algunas cosas para el remanente. De nuevo, el remanente es todo miembro del cuerpo de Cristo que decide vivir para el Señor, consagrar su vida, establecer el reino de Dios como prioridad y va a estar preparado para ser arrebatado. Ok, entonces cuando la gracia se malinterpreta, mucha gente piensa que la salvación se puede dar sin obediencia. Y la falta de obediencia es una evidencia que no está en la gracia.
La falta de obediencia es una evidencia de que no está bajo la gracia. La gracia no solamente vence al pecado, sino te da la gracia para el servicio, para la obediencia, para la sujeción. Es una evidencia. La gracia no es solamente lo que yo tengo acá en la mente, sino que lo que se ve en mi estilo de vida. Entonces, Mateo capítulo 7, verso 21, ustedes conocen este pasaje muy renombrado. Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero saber cómo los de la supergracia acomodan este versículo. Cómo los de la supergracia acomodan esto, ¿verdad? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Hay un montón de gente que dice, sí, yo le recibí a Jesús, Jesús es mi Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, no todo el que me dice Señor entrará, no todo el que vive manifestando los dones, no todo, no, hay mucho más que eso. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios está demostrando que está bajo la gracia. Servirle a Dios, iglesia, servirle a Dios es un fruto de la gracia. Es por gracia. No es que yo tenga los recursos. El apóstol Pablo decía, no yo, sino la gracia que está en mí. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia que está en mí. Así decía el apóstol Pablo, que tenía una revelación tan tremenda y tan profunda de la gracia. Si no estás bajo la gracia, ¿tú crees que puedes servir al Señor? No, porque la carne no se sujeta a Dios. La carne no agrada a Dios. La carne no sirve a Dios. El servicio va en función a tu madurez espiritual. Cuanto más crecimiento espiritual tenga, el servicio no va a ser una opción. El servicio va a ser tu prioridad. El servicio al reino, a Dios, la iglesia, va a ser siempre tu prioridad en la medida de tu madurez y en la medida en que camines bajo la gracia. Entonces, salvación sin obediencia, imposible. ¿Por qué? Porque demuestra que no estás bajo la gracia. Y la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Me pueden decir amén? Capítulo 15 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1. Capítulo 15, verso 1, Evangelio de Juan, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Presta atención. Verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Escúchame, en mí, dice, en Cristo. Está hablando de la iglesia. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no está la gracia, no hay fruto. No, ni mi conocimiento, ni mi experiencia, ni mi vida religiosa, ni nada me puede dar fruto si yo no estoy bajo la gracia, si no estoy conectado a Jesús. Yo no puedo llevar fruto. Y dice, y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Porque para estar bajo la gracia de Dios tengo que estar conectado a Cristo. Verso 5, él aclara y dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿De qué está hablando, iglesia? En el mejor de los casos está hablando de la tribulación. En el peor de los casos está hablando del infierno. Dice, el que será echado fuera como pámpano. Y ahí aclaró unos versículos más arriba que nosotros somos los pámpanos. Se secará, los recogen, los echarán en el fuego y arden.
Entonces, iglesia, tienes que volverte a la palabra para caminar en rectitud como un remanente. El que está bajo la gracia tiene frutos. Fruto del Espíritu, carácter transformado, vida en santidad, servicio, frutos visibles, gana almas, sirve, es útil a su familia, a su prójimo. Es una persona que sabe vivir en obediencia, que reconoce autoridad. Esa persona está bajo la gracia. La persona que siempre pone excusa para no servir, no tengo tiempo, no esto, no lo otro, las cosas de Dios no son tan importantes, no está bajo la gracia, iglesia. Deja que la palabra te evalúe. No te evalúes a ti mismo de acuerdo a tu propio concepto. Deja que la palabra te evalúe para que la palabra realmente sea la plomada en la vida que estamos edificando nosotros. Mateo capítulo 18. Evangelio de Mateo capítulo 18, vamos a ver algunas cosas que son comunes, pero que de repente son muy peligrosas para la iglesia y para el remanente. Mateo capítulo 18, verso 9, dice: si tu ojo te es ocasión de caer, presta atención, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Escucha, estas son cosas, iglesia, que la supergracia te puede adormecer. Lo que estás mirando y cómo estás mirando te puede sacar del remanente. Lo que estás mirando y cómo estás mirando te puede sacar del remanente. Hoy hay una iglesia que está absolutamente contaminada por lo que está viendo. Si tu ojo por lo que estás viendo cosas que no puedes resistir. Así cayó Eva cuando ella vio, fue tentada. Si no estás dejando de mirar aquellas cosas que te tientan y que te llevan al pecado, Jesús dijo, mejor arráncate el ojo, arráncalo, échalo de ti, que salga fuera de tu vida, porque mejor es que entres con un ojo antes que vayas con los dos al infierno. ¿De qué te está hablando, iglesia? Que no puedes caer en el error de la supergracia. Estoy mirando pornografía, estoy mirando mujer ajena, estoy mirando cualquier cantidad de cosas, pero la supergracia, yo me arrepentí una vez, me arrepentí 2 veces, 3 veces, 15 veces, 20 veces, a lo largo de los años me sigo arrepintiendo y sigo mirando y me sigo arrepintiendo. No estás caminando bajo la gracia, por eso ese pecado no se rompe en tu vida. No estás caminando bajo la gracia, por eso no se rompió el pecado y el pecado todavía te tiene esclavizado. No sé si me estás entendiendo, iglesia. No estamos hablando de tentación. La tentación puede venir, pero cuando estás bajo la gracia, tienes la fuerza, aunque arañes el suelo, dice la palabra en hebreo, aún no habéis resistido hasta la sangre con el pecado, contra el pecado. ¿Me pueden decir amén? Entonces, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu caída viene a través de lo que estás mirando, mejor, dice Jesús, arrancate un ojo. No sea que con los 2 ojos te vayas al infierno. Ok, lo que estamos viendo, remanente, es diferente, tu perspectiva, todo es diferente, tu entretenimiento, deja de ver basura, Si eres parte del remanente, deja de ver basura. Si lo que estás viendo te está estimulando para el pecado, entonces rompe, amputa, corta, quita todo lo que te está debilitando, iglesia. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Entonces vamos a Mateo capítulo 5, verso 30. Mateo capítulo 5, verso 30. Ya vamos a terminar, lastimosamente. Perdimos mucho tiempo, pero vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Mateo capítulo 5, verso 30, dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, si tu mano derecha, ¿por qué habla específicamente de la mano derecha? Generalmente es la mano dominante, es la que gobierna mi vida, la mano derecha. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala
y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Remanente, esta palabra es para ti. Tienes que saber por qué. ¿Saben? Tu mano derecha. ¿Por qué? Iglesia, préstame atención. Hoy hay muchas profesiones que te obligan a corromperte. Elige. ¿Eres parte del remanente o te quedas con tu profesión? Elige. Yo no tengo la solución, iglesia. La palabra la tiene. No, pero lo que pasa es que hoy no se puede vivir sin corromperse. Entonces estás tomando una decisión para ser igual que todo el mundo. Entonces estás poniéndole un precio a tu salvación. Las profesiones, los negocios, los comercios. Hay gente que dice, no, pero lo que pasa es que yo estoy en esta profesión y acá no podés ser honesto. Bueno, estás tomando una decisión. Tu mano derecha te es ocasión de caer porque la actividad que estás haciendo te lleva a robar, te lleva a mentir, te lleva a estafar, porque así solamente podrás ganar dinero y podrás tener un cierto nivel de vida. Entonces, dice Jesús, mejor amputate. Y si tenés que pasar hambre por un tiempo, pasa hambre, pero defende tu alma. No te dejes corromper por el mundo. Lo que pasa es que lo políticamente correcto ahora, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi familia? No puedo. La profesión que elegí está muy vinculada a la corrupción. Entonces toma una decisión. Porque, hijo amado, el remanente no es para cualquiera. Estamos hablando de lo que la ocasión de caer por lo que mis ojos ven, por lo que mis manos hacen, por la corrupción en las profesiones, en los trabajos. ¿Cuál es otra área tremenda en este tiempo? El área sexual. Quiero darte una revelación remanente, una revelación, Mateo capítulo 19, verso 2. Esta no es una palabra para cualquiera, esta es una palabra para el remanente. No todos lo pueden recibir. Estoy consciente y la Biblia lo dice. No todos pueden recibir esta palabra. Mateo capítulo 19, verso 12 dice, pues hay eunucos, ustedes saben quiénes son los eunucos, son los que fueron castrados. En la antigüedad los reyes castraban a los esclavos para que no tuvieran relaciones con las mujeres de la corte. Entonces decía, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Ya pobres chicos ya nacieron con un problema y vinieron eunucos, número uno. Número dos, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. El caso que yo te comenté en la antigüedad que castraban a los esclavos. Pero el tercero es para nosotros, iglesia. Dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hoy es muy fácil estar escuchando siempre los argumentos y las excusas de no, pero que me vino encima, pero que la tentación, pero que etcétera, la facilidad, y que esto y que lo otro, y que se meten con una y con otra, están en la iglesia. Escúchame, dice, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Y cómo termina ese versículo? Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Por eso te dije, no es para todos. Esto no es masivo. Esta no es una enseñanza popular. No es algo que la mayoría va a aplaudir y va a decir. Hay un montón de gente que estará ya enojada y que se ponen nerviosos al escuchar la palabra porque les confronta. Pero iglesia, este es el camino para el remanente. Este es el camino para los que quieren ser arrebatados. Por eso te dije hace rato, vos y Dios a solas. Vos y Dios a solas, en tu intimidad, realmente, ¿cuál es tu determinación? ¿Quieres llegar listo para el arrebatamiento? Esta es la palabra. El área de la lascivia, de los ojos, de la ocasión de caer, las manos, el trabajo, las profesiones, el área de la sexualidad. Todo eso tiene que ver con el remanente. Otro concepto muy equivocado, Mateo capítulo 5, verso 21. Mateo capítulo 5, verso 21. Dice 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, dice Jesús, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, imagínense cómo tenemos que estar velando por nuestra vida espiritual.
Lo más fácil que nos ocurre todo el tiempo es enojarnos por la inmadurez, por la maldad, por la irresponsabilidad, por las traiciones, por la deslealtad que otros hacen y que también nosotros hacemos en nuestra imperfección. Pero para el remanente dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará ¿qué? Quedará expuesto al infierno de fuego. Otra cosa que la supergracia anula, deja a un costado, no es tan grave. Tenemos en la iglesia líderes que no se quieren, no se hablan. Algunos participan en la Santa Cena, pero no perdonan a sus propios parientes. Están enojados. Iglesia, despierta. Remanente, agarra la palabra con tus dos manos, con toda tu fuerza. Aférrate a la palabra. Humíllate lo que tengas que humillarte. Arregla lo que tengas que arreglar. Si estoy hablando a parientes que están enojados, hermanos en la fe que están enojados, líderes que están enojados, nos enojamos, iglesia, no hay forma de no enojarnos. Pero tienes que arreglarlo. Dice así en el verso 23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Por qué? Escucha, verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, dijo Jesús, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay muchísima gente que se va a quedar en la tribulación por no perdonar las ofensas, por no restaurar las relaciones. Jesús dijo en el contexto del Padre Nuestro, dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Iglesia, hasta aquí voy a llegar en esta noche. Lastimosamente se nos fue mucho el tiempo, pero gracias por su paciencia, gracias por perseverar ahí. En el Evangelio de Mateo tenemos muchísimas cosas para el remanente, cosas que la supergracia no tienen que borrar. Cuando habla, tal vez podamos ver este último pasaje, Mateo 6:24, porque es tan importante. Hablamos un poquito de las finanzas y del servicio. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras versiones de la Biblia dice, en el lenguaje actual dice, obedecerá o amará a uno más que al otro. En la versión Dios habla hoy dice, será fiel a uno y despreciará al otro. La otra versión de la Biblia latinoamericana dice, se apegará a uno y despreciará al otro. Hoy en día hay un montonazo de gente que cree que la actividad económica, financiera, es más importante que el servicio a Dios. Hay un montón de gente que menosprecia la iglesia de Cristo y cree que su actividad económica y financiera es la verdadera fuente de sustento para sus vidas, para sus casas, que ahí está todo, y menosprecian el servicio. Iglesia del remanente, para nosotros las cosas están bien en orden. Y el estilo de vida nuestro es poner el reino de Dios y su justicia primero. Y todo lo demás será añadida. La palabra no dejó de tener vigencia. Las circunstancias, ni la cuarentena, ni nada de esto va a debilitar mi fe. No importa si un día tengo apenas para comer el plato de comida. No importa. No voy a renunciar a mi fe. Yo creo en Dios, le sirvo a Dios. Mi prioridad es el reino. Le estoy sirviendo a Dios. No voy a descuidar a las almas. No voy a descuidar mi vida de oración. No voy a descuidar el congregarme. No voy a descuidar mi casa de paz. No voy a descuidar aunque tenga que dormir menos o aunque tenga que comer menos.
pero nada me podrá separar del amor de Dios. Yo te bendigo, iglesia, en esta tarde. Te bendigo, declaro en el nombre de Jesús que esta palabra llega donde tiene que llegar. Este video queda grabado para aquellos más de 100 personas que salieron, pero en el nombre de Jesús yo creo que van a recibir Amén. todo esto. Y yo quiero orar por ti en esta tarde. Antes de terminar, quiero orar por ti. Quiero que levantes tu mano ahí, por favor, donde estás. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo he dado esta palabra. Amén. Señor, que la he buscado en tu presencia, Señor, Amén. por largas horas, Padre. Tú sabes, Señor, que hemos buscado, que he buscado tu rostro, tu palabra, Señor, buscando para dar la verdad a tu iglesia. Y yo creo que esta palabra tiene el poder sobrenatural de edificar el remanente, de, Señor, separar al remanente de la cizaña. Señor, y que esta palabra prepare, equipe, entrene, fortalezca, edifique a tu iglesia, Padre, para que cuando llegue ese tiempo estemos preparados para irnos contigo. Yo declaro que hoy, Señor, muchas vidas serán restauradas. Lo creo en el nombre de Jesús, que muchas vidas serán restauradas, muchas vidas, Señor, serán sanadas, muchos volverán en este tiempo en que aún muchos se alejan, otros sin embargo volverán al amor, a la primera pasión, volverán, Señor, a ponerte a ti como prioridad. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra será recibida con revelación y que los corazones serán sanados, Señor. Los corazones serán sanados, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que se levanta en nuestras naciones parte del remanente poderoso de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Declaro que esta palabra también viene con provisión, viene con sanidad, porque introduce de verdad bajo la gracia. Y caminar bajo tu gracia, mi Dios, es caminar con el favor de Dios. Amén. Señor, líbranos de los engaños, de las mentiras. Líbranos, Señor, de la falsa gracia. Y permite que por revelación de verdad caminemos en ese proceso de derrotar el pecado, de servirte a ti, de ser santificados para llegar a nuestro Amén. destino, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, gracias te damos, Señor. Toda la gloria y toda la honra para ti. Amén y amén. Gracias, hijos amados, por perseverar, por estar ahí, por llegar. Recién leí uno de los comentarios que decía palabra dura. Justamente le dijeron a Jesús una vez en el Evangelio de Juan, capítulo 6, le dijeron: Señor, tus palabras son duras, la gente se está yendo. Y Jesús le dice: ¿y ustedes se quieren ir también? Y le respondió uno de los apóstoles y le dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. El remanente escucha la palabra de vida eterna. Amén. Les amo, gente, les amo y les bendigo. amamos. Les enviamos un fuerte abrazo, bendiciones, y esperamos el momento de poder abrazarnos de nuevo. Nos veremos el jueves. Nos vemos. Dios les bendiga. Chao, 2 de chao. julio. Chao, chao. Chao.